Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos y todas los que nos escuchan. Yo soy Dorita Ortegón, su host en Desnudando Saberes, y hoy tengo una invitada muy especial que estuvo en esta era al inicio de todas estas entrevistas en el 2021, Juliana. Juliana Umía, de Botica de Luna. Juliana es una persona que conozco hace muchísimos años, tiene una sabiduría inmensa en plantas, en herbología, y su vida se ha como trasladado hacia la herbología femenina, siendo terapeuta en ginecología natural. Acompaña en talleres enseñándonos a las mujeres a entender nuestro cuerpo, nuestras hormonas, nuestros ciclos y hace consultas. He sido paciente, usuaria de sus productos. Yo creo que hace muchos años y la recomiendo con los ojos cerrados. Bienvenida, Juli. Gracias por estar nuevamente en este espacio que es para compartir y para desnudar saberes que necesitamos entender y comprender. Dorita, muchas gracias por la invitación. Pues me alegra mucho que este siga siendo un espacio para compartir información que creo que está súper útil para todas nosotras. Y bueno, nada, muchas gracias por invitarme otra vez, por pensarme. Claro que sí. Siempre es como cuando nació Desnudando Saberes en el 2021, pues nace de lo que el mismo nombre trae, ¿no? Desnudar saberes, porque muchas veces pues uno se puede especializar en un tema, pero yo siempre he sido amiga, toda mi vida, incluso hasta en los momentos más corporativos, siempre dije, yo no tengo que saber todo, yo tengo que tener las personas cercanas o como asociarme de alguna manera con las personas cercanas que sepan lo que yo no domino y de esa forma nos podemos enriquecer todos. Entonces, yo creo que esa es la idea de este podcast, la idea de compartir conocimiento, de desnudar saberes que a veces son demasiado simples aparentemente, pero que no hemos tenido como la oportunidad de conocerlos. Y hoy, pues queremos como profundizar en un tema que yo creo que nos aqueja. Estábamos acordando con Juli, bueno, de qué podemos hablar porque hay muchísimo por hablar y dentro de lo que hay por hablar es difícil escoger porque todo es súper importante para conocernos como mujeres y pues nos centramos en un tema que ella tuvo en su Instagram, en un post que colocó hace poco, sobre los ciclos o nuestros 4 momentos de vida que corresponden como a ese ciclo hormonal femenino y cómo nos impactan la salud. Y de ahí se desprenden una cantidad de ramas donde podemos ir profundizando a lo largo de este episodio. Pero entonces lo primero que sí sería preguntarte, Juli, ¿qué nos puedes contar acerca de qué son? Porque para muchas de nosotras puede ser completamente desconocido. ¿Qué son esos 4 momentos de nuestro ciclo hormonal femenino? ¿A qué suenan? ¿Cómo se ven en tu conocimiento? Bueno, mira, lo primero es que nosotras tenemos una producción de hormonas sexuales femeninas, que son el estrógeno y la progesterona. Ellas se van a presentar a lo largo de casi todo nuestro ciclo. Por nuestro ciclo femenino o por nuestro ciclo hormonal femenino, definimos que es como un tiempo en el que nuestro cuerpo pasa por unas etapas y como su nombre lo dice, es un ciclo porque vuelve y se repite, vuelve y se repite, vuelve y se repite, ¿sí? Entonces, digamos que no se guía con el ciclo, no se guía con el calendario gregoriano, porque esa es otro escenario, digamos, del manejo del tiempo, sino que se guía con los tiempos en general, digamos, de las fases lunares. El ciclo de la luna es un ciclo de 28 días aproximadamente en total, y cada etapa dura más o menos 7 días, 7 por 4, 28. Son 4 etapas. Entonces, se cree que en esencia nuestro ciclo hormonal está conectado también con el ciclo lunar, aunque en realidad está conectado con otros ciclos naturales, inclusive con otros movimientos, que son ya movimientos también terrestres, que son los solsticios y los equinoccios, y podemos estar conectadas seguramente con otros movimientos que todavía no, ignoramos. Pero entonces lo que sucede en el ciclo, para que lo entendamos y porque no está conectado con lo gregoriano, sino con los tiempos de la luna, es comprender que nuestro ciclo no se va a adaptar al calendario gregoriano, sino que simplemente lo empezamos a marcar desde el día 1. El día 1 de nuestro ciclo es el día 1 del sangrado fluido.
¿sí? Y el día final, pues es el día anterior justo al próximo sangrado menstrual, ¿sí? Entonces, Ujú, si yo sangro el 1 de enero, por ejemplo, y mi próximo sangrado es el 31 de enero, pues mi ciclo va del 1 de enero al 30 y el 31 de enero vuelve a empezar el siguiente ciclo, ¿sí? Para ser como más claras, porque eso genera como mucha confusión para muchas mujeres todavía, como qué es mi ciclo, y a veces la gente piensa, no, es mes a mes, no es mes a mes, es ujú, ciclo a ciclo. ¿Listo? ujú, Luego, pues el movimiento de estas dos hormonas sexuales es muy importante porque ellas definen como todo lo que va sucediendo a lo largo del ciclo y son ellas las que definen también unas 4 etapas que son como las que se han podido identificar hormonalmente porque cambia el comportamiento de las hormonas. Digamos que la primera mitad es una, porque vemos como un circulito que lo ujú, dividimos en 4 etapas. Entonces tenemos una primera mitad iniciando la menstruación, luego pasa a la fase folículo estimulante, que se me olvidan las palabras, pero la palabra es tranquila. muy fácil. Se caracteriza por tener un ascenso Ujú, progresivo de la producción del estrógeno, ¿sí? Entonces, cuando ujú, ya llega al punto máximo de producción del estrógeno, ahí sucede la ovulación. ¿Sí? Y a partir de la ovulación empieza, pues obviamente empieza esta fase ovulatoria y luego pasa a la fase lútea, eh, que es la otra mitad, son las 2 etapas de la otra mitad, digamos, de este círculo. Toda esa fase se caracteriza por un ascenso de la producción de la hormona progesterona, ¿sí? Y ujú, cuando la hormona progesterona llega como a su punto máximo, hay como también un descenso de la producción de hormonas y sucede la menstruación. ujú, Entonces, estas dos hormonas son como súper claves en nosotras, están vinculadas con la hipófisis y el hipotálamo, porque ahí es donde realmente se mandan las señales de nuestra parte, obviamente, cerebral y hacia los ovarios, ¿listo? ujú, Entonces, las 4 etapas, para que sepamos los nombres, es la etapa donde sucede la menstruación, pues es la fase de la menstruación, luego sigue la fase folículo estimulante, luego sigue la fase de la ovulación y luego sigue la fase lútea eh, o premenstrual también. ujú. ¿Qué hacen estas dos hormonas en nuestro cuerpo, Juli? La progesterona y los estrógenos, digamos que como en nuestro día a día, ¿cómo nosotros podemos identificar su presencia o tienen si alguna característica de nosotros nos sentimos así o nos sentimos de tal o tal otra forma? Son súper interesantes, pero ellas también hacen que todo cambie a lo largo, además de todas las etapas de una mujer, ¿no? Porque Ujú, no solo hablamos de la fase fértil de la mujer, ujú, sino que también a lo largo de esa fase fértil ocurren unos cambios hormonales por cada tantas etapas de años, ¿no? Eso es ujú, importante que lo sepamos y muchas mujeres lo ignoramos y nos coge por sorpresa. ujú, Eh, pero mira, es muy lindo y muy interesante porque, por ejemplo, el estrógeno es como la hormona que la sociedad ama, ¿no? O sea, es como sí. la hormona que nos pone afuera, Sí. activas, eh, con mucha energía, sí, estamos productivas, es la hormona que se empieza a expresar un montón después de la menstruación, entonces lo que la mayoría de mujeres con un sistema endocrino, digamos, estable en general, va a sentir es un subidón de energía después de la menstruación, como sentirse súper segura, súper confiada. Pues igual esto no es un estándar, ¿no? Va a cambiar de mujer a mujer para que lo sepamos, no es porque tenga que ser así. Pero digamos que es lo que sucedería normalmente. El estrógeno es el que posibilita también un montón este momento de la ovulación. El estrógeno es una hormona que regula muchas funciones en nuestro cuerpo. Tiene un montón que ver con la producción de colágeno, con la densidad ósea, con el ritmo cardíaco, con la presión arterial, con la producción de colesterol. Por ejemplo, nosotras
Para nosotras es muy importante entender que también los depósitos de grasa del cuerpo de la mujer sirven también para guardar estrógeno. ¿Listo? Eh, y la progesterona es la hormona más tranqui, es la relajada, la que nos permite entrar como en etapa de descanso en la fase premenstrual. Por eso muchas mujeres identifican que justo antes de que llegue la menstruación empiezan a sentir un bajón. No es tan popular, no es la más chévere. ¿Por qué? Porque no es lineal, no nos permite Mm, estar con la energía aquí arriba 24/7, sino que ya el cuerpo, la progesterona nos hace el favor de empezarnos a avisar que ya el cuerpo entra en un cambio, porque lo que realmente sucede con el ciclo es que estas hormonas posibilitan la fertilidad ciclo a ciclo, ¿sí? mm, Entonces, lo que mm, sucede realmente es que cuando se empieza a engrosar el endometrio, ¿sí? En la fase premenstrual, lo que está sucediendo es que el nido se está preparando y esto mm, requiere también un esfuerzo adicional del cuerpo frente al cuerpo de un hombre. El cuerpo de la mujer está mandando nutrientes, energía disponible a que haya una fertilización, digamos, a la procreación. Pues una parte de nuestras vitaminas y de nuestros minerales se va a ir a hacer ese trabajo, porque pues, se supone que en teoría puede ocurrir el óvulo sea fecundado y el nido debe ser pues claramente un lugar idóneo, ¿no? Para recibir una nueva vida. Digamos que en la mayoría de casos lo que sucede es que no ocurre la fertilización y el endometrio va a ser desechado por el cuerpo a través de la menstruación, ¿no? mm. Pero la progesterona es maravillosa, es como el aviso de no somos seres para estar todo el tiempo iguales. Y igual lo que sucede con el estrógeno y la progesterona es que también nos muestran como nuestra emocionalidad. La progesterona no nos permite mentir. Es la hormona de la verdad. Entonces, todo lo que uno se guardó el resto del ciclo, la progesterona en la fase premenstrual es como ya no puedo más. Mm, Ya este es mi límite. Las mujeres también tenemos la capacidad de hacer como, bueno, no sé si es una capacidad solamente, pero tendemos a ser multifuncionales, a hacer mm. muchas cosas al tiempo y a cargarnos muchas veces con más cosas de las que realmente queremos y podemos. Y entonces en la fase premenstrual el cuerpo te dice, ya, este es el momento de reparación, ¿sí? Además, porque si gastas toda la energía para afuera, ¿adentro qué? Hay un Y sistema es como, endocrino, dime, dime, perdón. No, 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 dime tú, el sistema endocrino. hay un sistema endocrino que requiere una parte de esa energía, Mm, lo necesita. claro. Que tú estabas explicando como las dos energías de cada una de las hormonas y yo monitoreo mi ciclo hace muchísimos años con una aplicación. Entonces, como que normalmente, pues uno se desentiende después de que uno, pues por lo menos en mi caso, después de que menstruo, como que bueno, ya menstrué 3, 4 días normalmente, y ya como que el resto del ciclo como que uno se desentiende un poquito más, pero llegan esos últimos días donde empiezo a sentir que mi cuerpo se recoge. O sea, es automáticamente como que se recoge. O sea, son los días que necesito una siesta, son los días en los que Mm. la energía no está funcionando igual, como necesito hacer una pausa y me siento cansada. Es como, "Ah, estoy cansada". Y eso pues a veces en este mundo moderno no es permitido. Entonces, este ciclo precisamente me dio mucha risa porque me siento como cansada. Entonces me dio por abrir la aplicación, te faltan 6 días para tu menstruación. Y yo dije, ah, ahí está la respuesta. Porque si es físicamente que el cuerpo se siente agotado, como si hubiera corrido una maratón, como entonces también le doy ese espacio al cuerpo para que, ok, descánsate. O sea, a mí me gusta hacer como una serie de ejercicios con el tiempo y con los años. He identificado también qué necesito. Entonces también ya es como que eso de matarme en la vida y de botar toda mi grasa y dejar a mis hormonas y en dónde hospedarse ya no es una opción en mi vida, es como, qué rico, pero hace muchos años, además, tengo una dieta, tú lo sabes, vegetariana hace mucho tiempo, entonces el tema de las grasas para mí es muy importante, o sea, yo soy muy amiga de las grasas buenas que puedo consumir siendo una vegetariana que no vienen de origen animal, que son diferentes, entonces también como que le hago ese espacio y uso esos días para hacer una pausa.
pero también el estrógeno es cuando ya siento que ha pasado, es como que, ¡pah!, me quiero comer el mundo, entonces voy, corro y entonces ya quiero hacer mil cosas. Es muy lindo poder entender esos espacios de la vida y entenderlo sobre todo cómo nos afecta, no solamente físicamente, sino mental. Yo creo que es una pregunta ahí como un paréntesis, ¿qué sucede cuando o es diferente si mis ciclos, o si tengo, digamos que algún sistema anticonceptivo, como algún sistema hormonal de anticoncepción, o si no lo tengo? ¿Mi cuerpo puede sentirse diferente o igual tengo como esos mismos espacios de sentires con las hormonas? Mira que, bueno, yo solo puedo hablar ahí desde un poco más como de mi experiencia Ujú, como acompañando mujeres. Eh, y en general lo que yo he notado es que hay algunas mujeres que todavía sí pueden sentir algunos ritmos cuando están haciendo anticoncepción hormonal, ujú, eh, pe- pero sucede un montón que la anticoncepción hormonal tiende a anular, porque lo que hace es inhibir las señales de la hipófisis y del hipotálamo para producir estas hormonas. ujú, Entonces, eh, cuando se anula, ¿no? Nuestra producción hormonal, de nuestras hormonas sexuales, no más, imagínate, porque hay muchas otras hormonas que se producen en el cuerpo, obviamente. eh, Eso cambia también la producción de neurotransmisores. Y hay muchas mujeres que han contado, y de hecho entre las contraindicaciones que tienen los métodos anticonceptivos hormonales es como puedes tener cambios emocionales, mm, podría darte depresión, podría darte ansiedad, y claro, sí hay mujeres en los que puede llegar a ser muy complejo el mm, efecto en sus emociones cuando hay anticoncepción hormonal, ¿no? ujú, No son todos los casos, pero sí, no te sabría dar porcentajes exactamente, ni mm, idea, pero sí, hay muchas que me expresan que sienten como una anulación inclusive, ¿no? Como que no sienten mayor cosa, es como si estuviera cortado un poco lo emocional, mm. ¿no? Lo Wow. energético. El útero es un compás, ¿no? Perdón, es una brújula, Mm, una carta de navegación clave para la mujer. O sea, claramente todo en el cuerpo es importantísimo, no hay como decirte que hay un órgano más importante que mm, otro. Claro, hay unos que tienen los papeles claves, pero el útero para nosotras es que cuando se repite tanto que es un centro de energía femenina, pero es que ese centro de energía femenina significa demasiadas cosas. Así mm, yo no quiera ser madre, así mm, sea lo que sea, no me identifique de alguna manera o tenga una herida con la energía femenina, pero esta presencia de este órgano desde lo físico, desde lo energético y desde lo emocional tiene demasiada relevancia en lo que pasa en nosotras a mm. muchos niveles, ¿no? Mm. Y por ejemplo, esos desórdenes hormonales que pueden surgir, o sea, ¿cuáles son, cómo podrías explicarnos cuáles son esos, digamos que más comunes, por colocarle como un adjetivo, cuáles son los desórdenes hormonales más comunes cuando esto no está funcionando bien o está funcionando diferente o hay alteraciones del ciclo que se presenta? Y por ejemplo, aquí te voy a poner un ejemplo que yo hace muchos años no tomo anticonceptivos hormonales, entonces es como raro y tampoco he tenido como alguna enfermedad grande en esa zona, pero cuando muchos comentarios que puede ser como muy común, la endometriosis, entonces, pues la solución de la ginecología tradicional o de la ginecología, digamos que médica normal, pues es solamente una. Y pues siempre a veces es muy difícil como entender, ponerme como o tener esa empatía de alguna manera de entendimiento, porque no sé cómo puede ser un dolor que realmente esté incapacitando nuestras actividades diarias, pero cuáles son esos desórdenes hormonales que nosotros podríamos identificar como para prevenir quizá también esos tratamientos tan invasivos o grandes que nos recomiendan en la ginecología, digamos que normal o tradicional. Pues mira, los desórdenes hormonales tienen varias sintomatologías. Hay mujeres que solo presentan una, hay Mm, mujeres que solo presentan algunas, hay mujeres que presentan todas y otras ujú, adicionales. Eh,
porque lo que sucede es que el hormonal en nosotras, las hormonas sexuales, de ahí derivan muchas cosas en el cuerpo, empezando, imagínate, por el estado de ánimo, por el nivel de energía disponible, por la libido, muchas cosas, ¿no? Entonces, mira, yo te hablaría como de síntomas, claramente, como me dices, frente a cómo uno identifica cuando empieza a haber un desorden hormonal o el cuerpo te está avisando que podría haber un desorden hormonal. Y es una primera señal que siempre hay que leer como una alarma, no grave, pero sí una alarma, como decir, aquí hay algo que no está bien, sin duda, es el dolor. Mm, El dolor ni menstrual, ni premenstrual, ni en la ovulación, ni en ningún momento tendría por qué haber dolor, ¿no? El más común, obviamente, es el dolor menstrual. Es súper normalizado. Creo que todas las mujeres que en algún momento hemos sentido dolor menstrual, como que lo... Yo recuerdo tener dolores menstruales en la adolescencia, después de la menarquia. Yo recuerdo pasarla muy mal, como mm. algunos años en esa época y como y tenía total aceptación de que yo ya venía a vivir este dolor, ¿no? Como no había De un que eso es lugar para... normal. Sí, y nadie nunca me había dicho como, mira, no, esto no es normal, sino como es como que ser mujer ya era la insignia para el prerequisito para tener dolor Mm, sí. mes a mes o ciclo a ciclo, ¿no? Entonces, como que ahora que lo recuerdo, me causa ¿por qué? O sea, ¿en qué momento se nos dijo a las mujeres que esto era lo normal, ¿no? Eh, y eso que yo fui criada pues como por un padre que él lo que sí hizo en algún punto, a mí me llevaron al bioenergético por otro motivo, que fue por una alergia respiratoria, que de hecho estaba muy vinculada también, siempre hay unos vínculos entre varios lugares del cuerpo que te están indicando que hay algo hay algo que se está congestionando, hay un lugar donde la energía no está pudiendo, ¿no? Fluir como tiene que ser. Entonces, finalmente, pues ya jamás volví a tener dolores menstruales gracias a un tratamiento con bioenergético. Eso también fue en mi adolescencia, pero luego te diría que están otros síntomas como, por ejemplo, las migrañas, Mm, las irregularidades en el ciclo, ¿sí? Un ciclo regular debe tener una duración en completo, digamos, en promedio, ¿sí? Por eso está bueno sacar siempre los promedios año a año. Eh, mm, que uno dice, tuve 13 ciclos, uno debería tener sus mm, ciclos, sus 13 ciclos, digamos, al año, eh, en que duren más o menos entre 27 y 32 días, ¿sí? En promedio. Eso es lo que debería durar el ciclo. Si mi ciclo se empieza a alargar y empieza a suceder que mes a mes mi ciclo es de 33, de 34, de 35, de mm, 40, pues ya obviamente hay un llamado de atención. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Resulta que mis ciclos empiezan a ser de 26, de 27, de 25, de 24, también es un llamado de atención. mm, ¿Por qué? Porque sucede que hay algo ahí que me está diciendo tu producción de progesterona probablemente está disminuyendo, ¿sí? O inclusive probablemente al cuerpo le está costando ovular, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso es importante, por eso registrar es clave, por eso estar atentas a nuestro ciclo es clave. Eh, mm, Otro es el acné, que es muy común también para muchas mujeres presentar acné, sobre todo premenstrual o hay mujeres que tienen acné menstrual o permanente. Eh, Hay muchos otros síntomas que son como inflamación de la zona abdominal también, que es muy usual en la fase premenstrual o en la fase menstrual. Hay como una ligera inflamación, que es una inflamación que no debería generar mayor malestar, pero cuando yo siento que se me hace inflamación molesta, que me lleno mucho, por ejemplo, de gases, que mm, ya, por ejemplo, también me puede empezar a costar la digestión, que hay mujeres que presentan una tendencia o a tener estreñimiento o a tener soltura también en la fase pre o menstrual. ujú, Y lo mismo la inflamación de los senos, hay pues
digamos que no es normal que los senos se estén inflamando en ningún momento. Lo normal, Jaime lo los que suele... tocó. Hablándolo así como que no, no estoy Ay, inflamada. sí, sí. Como que siento que lo que tú sientes. Sí, 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 porque hay chicas que me dicen, como no, como así que no es normal? O sea, Ujú, lo que le suelen decir a todas las mujeres es como, sí, normal que te duelan los senos. Cuando, ¿qué pasa cuando los senos se están inflamando tanto? Es que están reteniendo un montón de líquidos que eventualmente podrían llegar a generar además otros problemas, ¿no? Y porque hay un exceso de estrógeno en una etapa, que es la fase premenstrual, donde ya el estrógeno va a la baja, no ujú, va a subir, ¿sí? Entonces no le está permitiendo a la progesterona probablemente expresarse. Y ahí es donde pasa eso, ¿no? La inflamación, procesos alérgicos. Sí, hay como una cantidad de síntomas, esos creería que son los principales, y luego hay otros súper claves que son eh, hay mujeres que se llegan a desmayar, que mm, vomitan, que se ponen muy mal, que tienen cambios emocionales extremos, digamos que sí, que puede ser normal en la fase premenstrual, que tú te sientas más sensible, que sientas que tus límites también de paciencia sí están ya más, un poco más al borde, pero digamos que algo manejable, ¿no? Cuando ya tú sientes que eso se está desbordando todo el tiempo y que tú puedes empezar a ver ya unos patrones, que ya es una sensibilidad extrema, que todo te pone demasiado llorona, que peleas con todo el mundo, que estás demasiado irascible, que tiendes de pronto a la depresión o una ansiedad extremas, pues ahí ya obviamente también hay una alerta frente a lo que pasa hormonalmente. Y, eh, y bueno, y luego están los sangrados, también la cantidad del sangrado y lo que sale en nuestro sangrado, el color de la sangre, si salen coágulos o no salen coágulos. Los coágulos pues también son una señal de que algo está pasando. Si son pequeñitas telitas, eventualmente no es nada terrible, pero si ya yo voy notando que van saliendo cosas grandes y que la sangre no se está licuando de la forma en que el endometrio no se está licuando bien a través de la sangre menstrual, pues algo pasa también. El olor de la sangre, la textura de la sangre y las cantidades. Claro, que un sangrado súper abundante tampoco es tan buena señal y tan poquito sangrado tampoco. Digamos que hay como unas medidas más o menos estándar, no tengo ahora pues como el valor, pero eso lo encuentra uno un montón esa información está toda en las redes, por ejemplo, de todas las mujeres que trabajan como método sintotérmico, que también trabajan en el tema del ciclo directamente. Hay como unas medidas estándar para, pues, que les sirve a quienes usan la copa menstrual, ¿no? mm. Pero sí, esos serían como los signos de atención. Sí, yo creo que ya las mujeres nos estamos volcando un poco más a la copa, que nos permite también ver esa calidad, lo que tú estás diciendo, como esas características del sangrado, que es más fácil verlo en la copa que cuando usamos incluso toalla de papel o de esas higiénicas, o incluso pues los tampones, que no, pues no nos dan la oportunidad de tener una relación con nuestra sangre, porque es eso, tener una relación con la sangre que está saliendo de nuestro cuerpo. Es súper importante. Sí, sin duda, mira que la copa ha ganado un lugar muy, muy, muy bonito también en el mercado, ¿no? Hasta el punto que ya las grandes marcas como nosotras, y, ¿sí? Sacaron también marca de copa menstrual. Bueno, eh, yo creo que algo que sí le cambia a uno la relación con el cuerpo y con la propia energía femenina y con el sentido profundo y sagrado también de todas las cosas que suceden en nosotras, y cambia esa mirada tan llena como de tabú y de oscuridad, ¿no? De Ujú, oscurantismo alrededor del cuerpo de la mujer, de la vagina de la mujer, de lo que sale de la vagina de la mujer. La copa ha hecho un papel muy interesante ahí, muy sí. interesante, porque ya no es la sangre que se va a la basura, no es un desecho, no es Mm, una sangre terrible, ¿no? Sino que también se han hecho ahora estudios y sabemos que
nuestra sangre menstrual, tienes, lo que tienes un montón de nutrientes y tienes células madre. Es que iba ahí a hacer la camita y a hacer el lugar donde un ser vivo iba a estar 9 meses. Mm, Sí, sí, no, no es cualquier cosa. sí, es poderosa. Una pregunta Sí. desde el enfoque de la ginecología natural. ¿Cómo podríamos o cómo la ginecología natural aborda y trata algunos de estos desórdenes hormonales? Desde tu experiencia y desde lo que tú haces en este momento. Bueno, mira, la ginecología natural es como, siento que es un espacio muy amplio, Mm, es, pues son una serie de herramientas y una mirada alternativa a la ginecología digamos, del sistema o a la ginecología de la medicina occidental, que nos da otras posibilidades, primero, de conocernos y a través del autoconocimiento también empoderarnos nosotras mismas y no depender siempre de un tercero o de la sabiduría de un tercero, sino que también esa es una de las propuestas más interesantes de la ginecología natural, es que cada mujer se conozca, mm, conozca cómo funciona su útero, conozca su ciclo hormonal, conozca cómo es su vulva, ¿sí? Tenga ujú, un diálogo con su cuerpo y tenga herramientas y mayor información, obviamente, alrededor de cómo hacer para mí una medicina preventiva, también unos cuidados preventivos y tener otras posibilidades de sanarse cuando no solo quiero atender las posibilidades que me da la medicina occidental, que no siento que sea negativa, sino que no siempre todo es para todas, ¿sí? ujú, En todos los momentos. Y lo que hace la ginecología natural, ese primer lugar es clave, porque nosotras cuando nos enfermamos, lo primero que sentimos es miedo, ¿no? mm, Y el miedo viene también por ese desempoderamiento, por ese desconocimiento profundo. ¿Qué está pasando en mi cuerpo? No entiendo nada. ¿Por qué mm, tengo un mioma o por qué tengo endometriosis? No entiendo qué me pasa. Entonces, lo primero que tú empiezas a sentir, además, porque vienen unos síntomas, no siempre, pero por ejemplo la endometriosis puede ser súper dolorosa, puede ser súper incapacitante, te atraviesa todos los aspectos de tu vida cuando la endometriosis va en unas etapas más fuertes. No todas las mujeres la viven de la misma manera, pero digamos que se caracteriza por ser quizá de los desórdenes hormonales más fuertes e incapacitantes. em, y, y lo que sucede es que mm, la mujer pierde poder porque no entiende qué está sucediendo, ¿sí? Desde lo físico, porque el sistema occidental te dice, no, es algo en tu útero, pero mm, resulta que la medicina china siempre dijo, no, no es algo en tu útero, ¿sí? Y ahí es donde la ginecología natural toma todo este conocimiento de la medicina china tradicional, que es increíble, pues es con la que yo trabajo. Está la Ayurveda y otras medicinas ancestrales también de diferentes territorios con diferentes miradas, eh, que más o menos igual van a lo mismo, ¿sabes? sí, Es no lo ubican comprender la solamente en el raíz. útero. No lo ubican Exacto. como la medicina occidental, no, es algo ahí, y ahorita vamos a una pregunta con eso, es algo que está mucho más atrás, que viene de cómo nos estamos sintiendo, viene del nivel de estrés que estamos manejando, de cómo está nuestra mente, cómo están nuestras relaciones, de un complejo, nuestra alimentación, nuestras pausas, lo que nos invita a hacer la progesterona, que muchas veces no lo hacemos. Entonces es lindo ver también esa invitación de la medicina china y de las medicinas alternativas. Sí, exacto. Entonces, cuando me preguntas qué puede aportar la ginecología natural ahí, es eso. Yo siento que primero son herramientas de poder para nosotras, es sentir que esto no está por fuera de nosotras, es mi propio cuerpo el que se Mm, está enfermando y me mm, está diciendo un montón de cosas, pero es porque la comunicación se ha perdido, la mm, comunicación interna se ha perdido. Entonces, lo primero que el cuerpo te está pidiendo, por ejemplo, a través del dolor es, mírame, mm, obsérvame, mira, aquí hay algo que no está funcionando. Hay algo en nuestros ritmos, hay algo en tus pensamientos, hay algo en tus emociones, hay algo en tu estilo de vida que no va, no es, por ahí no mm. vamos. Hay un llamado muchas veces profundo del alma a cambiar absolutamente todo, ¿sí? Sino que son de los grandes temores para muchas personas, obviamente la enfermedad, ese es el llamado a
romper, ¿no? Romper completo. Em, entonces sí, luego vienen un montón de herramientas, por ejemplo, mi enfoque es la herbología, yo acompaño desde la herbología, desde algunos cambios de alimentación y la observación de las emociones, la observación también un poco de la historia familiar para comprender con qué emociones nos hemos vinculado más, con qué creencias nos hemos vinculado más y les hemos dado tanta fuerza que a veces también se convierte en un estancamiento de la energía en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, que están vinculados directamente con el útero, ¿no? Ujú, Entonces, desde la herbología es hermoso también porque, bueno, no, como te digo, no solo trabajo la herbología, sino porque las plantas son un apoyo, pero nosotros necesitamos entender que nuestro cuerpo necesita un sostén desde muchos lugares, ¿no? ujú, Entonces, todo esto ayuda, ¿no? Mira, yo algo que termino siempre de comprobar es que la mente es tan poderosa, tan poderosa que todavía no tenemos la conciencia de lo que podemos recrear con nuestra mente. Claramente es una, una frase un poco difícil porque no es como decirle a la gente, yo no estoy queriendo decir con esto que cada quien crea su realidad, ni mucho menos, ujú, porque pues también intervienen muchos otros factores cuando hablamos ya en términos sociales y económicos. mm, Pero ya hablando, digamos, de salud, aunque también intervienen factores sociales y económicos que articulan la realidad de mucha gente ahí y cambia esto de decir yo recreo mi salud o mi enfermedad. Pero digamos que bajo ciertos factores estables, pues la mente también le da fuerza al cuerpo para mm, crear muchas cosas. mm, Y entre esos, pues la enfermedad o, o la sanación, ¿no? mm, Pero pues eso también conlleva un trabajo de construir demasiadas cosas que hemos construido en nuestra sociedad. mm, mm, Es fuerte, sí. la creación colectiva. Eso. Desde la Ayurveda nosotros hablamos de uno de los pilares como de la salud, o de los pilares para trabajar la salud es trabajar la mente, porque se dice que a donde va la mente va el cuerpo. Entonces, si la mente se trabaja a través de terapia, meditación, journaling, a través de lo que uno pueda de alguna manera darle como lugar a todo lo que nos está, lo que está pasando en la mente, pues uno como que entiende, como cuando uno está drenando sus toxinas, también drena todos esos pensamientos, también drena todas esas emociones, les da un lugar de aceptación también. Y entonces al trabajarse la mente y estar la mente un poco más liviana, entonces pues hay espacio para que nuestro cuerpo siga como ese ritmo, pero también si no hay un trabajo en la mente a través de muchísimas herramientas, pues vamos a estar súper cargados todo el tiempo y pues nuestro cuerpo realmente no va a sanar. Sí, es como, es muy, para mí es muy coherente ese espacio, no es como de solamente crear realidades, sino, ok, tengo esta realidad, ¿qué estoy haciendo con esa realidad en mi mente? ¿Cómo estoy trabajando eso para que mi mente lo pueda como comprender de alguna forma? A veces ni siquiera comprender, pero darle lugar en el momento de la vida en el que nos encontramos. Juli, ¿qué consejos prácticos nos podrías ofrecer a las mujeres para mantener ese equilibrio hormonal saludable en nuestro día a día? O sea, como cosas que uno podría hacer de forma simple, que nos ayuden a trabajar la mente. Además de trabajar la mente. Esa es la pregunta. Total, mira, yo te digo que yo también, por más que lo he tenido claro, o sea, muchos años de mi vida, que fui muy disciplinada precisamente en lo que tú dices, en el trabajo de la mente y del cuerpo al tiempo, porque es que el cuerpo también, si tú no mueves, por ejemplo, tu cuerpo, la mente también se va poniendo lenta, Mm, se va como el estancamiento en general, que es como una palabra que se usa mucho en medicina china, el estancamiento mental te va llevando también al estancamiento físico, ¿no? De tus órganos, mm, de tu cuerpo, eh, te empiezas a sentir pesada, ¿no? En muchos aspectos y te cuesta tener esa liviandad inclusive de las emociones, ¿no? Porque me quedo vinculada a un montón de emociones. Las mujeres tenemos un tema que yo lo he visto muy repetido, me pasa a mí un montón, y es la obsesión, ¿sí? mm, La obsesión, que es la emoción que se vincula un montón
En este momento no me acuerdo muy bien si es con el páncreas. Ujú. Creo que es con el páncreas, que es el órgano que hace un trabajo vital también en la producción de las enzimas, también para regular la glucosa. O sea, por ejemplo, el páncreas para la mujer es increíblemente clave y del páncreas nosotras en general poco sabemos, ¿sí? Y de No, hecho, no, cero. Es como que uno de pronto le preocupas cuando tienes diabetes, prediabetes y de pronto hipoglicemia. Entonces, resulta que al páncreas lo podemos estresar un montón desde varios lugares. Por ejemplo, cuando no le estamos dando alimentos de calidad, cuando dejamos pasar demasiado tiempo sin comer, a menos que tengamos pues como si vamos a hacer ayuno, eso pues con eso no es para todo el mundo y eso tiene una serie de digamos, de es diferente para cada persona y tiene que ser asesorado. Sí, yo no mm. pienso que cualquier persona que no se haya hecho exámenes pueda ir a decir, ay, voy a ayunar cuando yo quiera, como yo quiera. No, Y el no es común que así. está funcionando y que funciona para todo el mundo y es la recomendación más trend y no, No, no. no, nada. O sea, en este momento además nuestros cuerpos ya no son los cuerpos de antes que están absorbiendo los nutrientes directo de la tierra, de los alimentos, todo está muy cargado de toxinas, ¿no? Bueno, eso tú ya Mm, lo sabes. Pero digamos que para volver a la pregunta, entonces lo primero que yo te diría y que te iba a decir frente a las emociones y al trabajo de la mente es que nosotras necesitamos lo que tú decías, es hacer una mejor lectura de nosotras mismas, ¿sí? Y es lo que más nos cuesta, ¿sí? mm, Ah, es que yo me estoy volviendo obsesiva. Ah, es que yo me quedo pegada en estas ideas. Es que yo me enojo, me enojo, me enojo, ¿sí? Entonces, si yo me enojo, me enojo y me enojo, yo tengo la responsabilidad, porque ni la terapeuta ni nadie te va a hacer el trabajo, solo lo puede hacer uno. Obviamente, sí puede tener una guía, un apoyo, la terapeuta te puede ayudar a ir un poco más profundo, pero es una la única persona que está habitando este cuerpo, con estas emociones, con esta mente. mm, Entonces le corresponde a uno, claramente. Que ese es el trabajo de la vida, ¿no? Y ese es mm, el trabajo que yo, por ejemplo, me he puesto a hacer estos últimos años, en comprender un poco más, cada vez un poco más, porque además lo que sucede es que uno va cambiando a lo largo de su vida. No soy, uno no es yo no soy la misma Juliana ahorita que del año pasado y menos que de hace 5 años ni de hace 10 años. Los cambios han sido gigantes y hace 30 ni se diga. Entonces, sí, hay cosas que quedan en esencia, pero tú siempre vas a estar en transformación y eso te va a llevar a un permanente, pues a una permanente búsqueda de autoconocimiento. Además, porque muchas cosas de la vida marcan, cambian. Pero mirar, eso te diría que es como de lo más esencial, porque nosotras nos enfermamos a veces de las cosas que menos pensamos, mm, ¿sí? Yo he conocido casos de mujeres que están enfermas solo por sus emociones, solo por mm, eso, con hábitos de vida increíbles, que se toman el batido al verde todos los días, hacen ejercicio, tienen unas vidas, digamos, entre comillas, perfectas, digamos, para lo que la salud hormonal querría y tienen desorden hormonal. ¿Sí? mm, Entonces, ahí tú cómo te explicas. Pero entonces resulta que vivo con un temor permanente a ciertas cosas y ese temor me empieza a sobrepasar eh, a unos niveles que a veces y que no tengo consciente a veces y que sí afectan otras cosas, ¿no? En mi cuerpo. Mi cuerpo hace una lectura y el cuerpo es increíble porque tiene unos mecanismos, ¿no? Como la producción del cortisol, que cuando nosotras empezamos a estar como en este estado de alerta, mm, que nos pasa a muchas o nos ha pasado a muchas personas, como tener un estado de alerta permanente, eso empieza a afectar un montón la salud hormonal. Tú puedes estarte tomando todos los vegetales y comiendo increíble y haciendo todo lo que tú quieras, pero si eso no se está resolviendo, es es difícil que el sistema endocrino haga mm, una lectura que está en un lugar seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fertilidad, que es para, digamos, lo que sucede, toda este juego hormonal, realmente, pues, uno de los propósitos grandes es la fertilidad, porque ujú, somos
animalitos que venimos también a reproducirnos desde la parte, desde la visión biológica, ¿no? Y Ujú, uno de nuestros propósitos biológicos, digamos, no lo digo que sea así socialmente o filosóficamente o no, pues no todas venimos a ser madres, pero digamos que esa es la definición biológica. ujú, Venimos con un útero, etc. Entonces lo que sucede es que el cuerpo, el sistema endocrino que está diseñado para que eso suceda en parte, no es el único diseño, no es el único propósito, pero ese es uno de los más claves. Entonces dice, si estamos en estado de alerta, eh, la fertilidad no es lo más importante. Lo que el mm, cuerpo necesita es sobrevivir a lo que esté pasando afuera. ¿Sí? Está tan en alerta que esto pasa a un segundo plano. E mm, inclusive hay mujeres que pierden, por ejemplo, que tienen amenorreas, eh, que sí, se puede ir hasta la menstruación, o los ciclos se van haciendo cada vez más largos porque el cuerpo hace una lectura que aquí no es como tan importante. Y esto le pasa, por ejemplo, a mujeres que se van de viaje, que están todo el tiempo a mm, veces viajando. No a todas, pero sí puede, le sucede lo he visto como un patrón, digamos, que el ciclo empieza a hacerse a veces más lejano, más lejano, más lejano, ¿no? Y es porque el cuerpo pone su energía en lo importante, así que es sobrevivir, ¿no? mm, O en otras cosas claves, las mujeres, por ejemplo, que hacen em, actividades físicas que exigen demasiado, de sobre alto todo cuando rendimiento. son de alto rendimiento, sí. Ujú, Sobre todo cuando son muy jóvenes, tienden también a tener amenorrea, ¿sí? Cuerpo mm, dice, no tengo energía para, o sea, esto no es de lo importante, lo primero es que palpite el corazón, que los mm, pulmones funcionen, que la digestión haga su proceso, pero ya la fertilidad es como algo que queda en otro plano, ¿no? wow. Entonces, esto de las emociones es como algo que vale la pena hacerle el trabajo. Y luego, pues, Dorita, mira, yo siento que en cuanto a dieta, que es otro ítem muy importante, yo no soy nutricionista, pero lo que yo siempre siento y pienso es que cada mujer debe también conocer su cuerpo desde ese lugar y reconocer su historia alimenticia y decir, ah, yo vengo de esta alimentación. Acá, por ejemplo, casi todos venimos de una alimentación colombiana, que es como una con un montón de carbohidratos en general, El sancocho, el de sancocho. sancocho. El sancocho que son como cuatro harinas diferentes, perdón, cuatro carbohidratos. Es muy rico, pero pues es como donde está la fibra, ¿no? Ujú, Eh, entonces, digamos que sí tenemos que empezar a ver cómo está nuestra digestión, qué mm, pasa en nuestro cuerpo, porque se me está acumulando de pronto más en una parte o porque no estoy con un peso más idóneo, mm, cómo me siento de energía, cómo siento mi mente, ¿no? Y observar también, porque los requerimientos de todos nosotros son mm, diferentes, incluyendo hay un tema emocional de por medio con la alimentación ahora también muy fuerte para nosotras. Y de ahí vienen cosas como si la anorexia, sí, unas relaciones raras y difíciles con la comida, que mm, es algo también complejo a veces de entender cuando uno no lo vive, pero mucha mm, gente lo vive, muchas mujeres lo viven también. Em, la exigencia que hay, por ejemplo, en la cultura de la dieta para la mujer, del cuerpo perfecto, etcétera, de llenar el cuerpo de pronto de un montón de cosas que no son las ideales, para estar suplementando de una forma rara, ¿sí? Hay suplementos naturales, hay cosas que no deberíamos estar metiendo en nuestro cuerpo todo el tiempo. Y luego, mira, la alimentación es algo que es mejor saberse guiar. Ahora hay muchos recursos. Eh, yo no iría donde la nutricionista de la EPS, eso sí, sin duda, no, diría no, que es algo muy estándar, pero investigaría sobre alimentación yo misma. Eso es lo que yo le recomendaría a toda mujer, como mm, investiga y mira tu cuerpo, qué onda. Que es, por ejemplo, lo que yo he estado haciendo toda mi vida y yo he pasado por todas las etapas de tener de todo frente a la alimentación y mm. de ser muy compasiva con mi propio proceso, porque sí, hay cosas emocionales y mentales de por medio, ¿no? Eh,
y luego, pues está, por ejemplo, el suplementar, que ahora es clave para la mayoría de nosotras. Ya es muy difícil que obtengamos todo solo de los alimentos, y las mujeres tenemos más requerimientos nutricionales por esta ciclicidad. Además del movimiento del cuerpo, a mí también me parece re clave para que la energía de la mujer no se estanque. Eso es muy importante, pero además el movimiento también compasivo, ¿no? No como está, que también tenemos ¿Para qué los me muevo? extremos. Ese es el tema, ¿para Exacto. qué me muevo? Mm, Sí, y cómo veo mi cuerpo a través de eso, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, las mujeres que se exigen demasiado físicamente, eh, no es tan bueno tampoco. O sea, el útero no está diseñado, por ejemplo, para recibir un montón de peso, ¿sí? ujú, Y eso es algo que ahora a muchas chicas les cuesta entender, porque hay una moda, por ejemplo, con levantar pesas, con mandarle un montón de peso al pobre útero y a la pobre columna, ¿no? eh, Gastar la misma energía durante todo el ciclo tampoco es lo ideal. Hay mm, unas etapas en las que podemos un poquito más y ya en la fase premenstrual y menstrual bajarle. mucho menos, Mm. mucho más suave, y en la menstrual si podemos descansar, pues genial. Eh, Obviamente esto va cambiando a través de la edad, ¿no? Yo Sí, años eso te iba a atrás. decir. Estamos en el mismo mood porque sí. No, yo por mí seguiría corriendo triatlón, pero dije, ¿qué? Yo voy a correr triatlón. ¿Y dónde va a quedar mi vida? No puedo. Yo sé que tú eres súper activa, súper Sí, activa. pero Yo yo te me la veo cojo súper muy activa. suave, Juli. Me la cojo muy suave. Es como que a mí, por ejemplo, corro, pero entonces dije, bueno, voy a correr máximo 3 veces a la semana y es máximo 1 hora. Estoy haciendo pilates, hago un poquito de fuerza, Sí. pero ya no es como la fuerza que tuve cuando algún momento hace 10 años hice CrossFit, no. Y pues Mm. siempre he practicado yoga, entonces es como que ahora es sentirme bien, porque ahora, retomando por ejemplo lo que decías tú de la alimentación ahora, hay algo que tenemos muy claro y es que nosotros a veces comemos para quitarnos el hambre o para cumplir con las necesidades de nuestro cuerpo físico, es decir, comemos para vernos de tal forma. Y realmente Sí. nosotros tenemos que crear esa conciencia de que, número uno, comemos para nutrir nuestro cuerpo, para nutrir nuestras células, para nutrirnos, y ahora, como estamos hablando precisamente de todo nuestro aparato reproductor femenino, para nutrir todo ese espacio que a nosotras nos afecta tanto. Y el ejercicio viene en la misma línea, o sea, hacemos ejercicio para ayudarle a nuestro cuerpo a movilizar toxinas que se acumulan a lo largo de los meses o a lo largo de los días o a lo largo de cada una de las actividades, pero la intensidad con la que se haga también desde la Ayurveda es como ya la forma de nuestro cuerpo es una y difícilmente va a ser otra, así yo deje de comer, por ejemplo, donde muchas veces es como entramos o llevamos al cuerpo unos niveles de estrés que no son necesarios para todo el mundo. Y otra invitación que quiero resaltar clarísimo que decía sobre la alimentación, conocernos. A mí me Mm. funciona, hasta ahora me ha funcionado la dieta vegetariana y la apoyo y la puedo defender desde mi experiencia, pero es porque la experimento, porque la pruebo, porque la cuento, como que miro a ver como qué es lo que me funciona. A veces me funcionan más los frijoles, ya no me funcionan los frijoles, por ejemplo, porque mi panza no los recibe bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo comiendo frijoles? No, pues me tocó cambiar por lentejitas, por otros cositos más chiquitos. Entonces, pero eso va, es como con el tiempo de qué es lo que realmente me nutre y qué es lo que realmente mi cuerpo funciona. Con los lácteos también hace mucho tiempo no puedo vivir sin lácteos. Ahora puedo pasar largas temporadas sin lácteos y está bien y me siento bien. Y es como buscar esas alternativas donde podamos encontrar el balance. Pero sí, el ejercicio cambia con los años. Total, total, no, yo antes podía seguir haciendo, hacía pilates y todo, ¿sabes? Menstruando y bien, Mm, nunca sentí que fuera una mala idea ni que mi cuerpo lo resintiera luego o durante, no. Pero, por ejemplo, claro, sí, igual en algún momento, digamos que las historias de cada persona también son diferentes. sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso no todos podemos hacer todo lo mismo, Mm, ¿sí? ujú, sí, Lo que tú dices es muy sabio, ponerme yo como ejemplo y decir, ah, no, es que porque a mí me funciona esto, le va a funcionar a todos, no. no.
No, porque por ejemplo, mira, yo tuve una experiencia de haberme generado excesivo desgaste por un evento emocional, digamos que fue muy profundo y bastante rompedor, que era importante y necesario, pero en el proceso, pues Mm, obviamente mi cuerpo también se fue para abajo y, y me costó mucho trabajo eh, porque luego yo tenía demasiada energía disponible porque venía de comer increíblemente bien por muchos años y de tener muy buenos hábitos. Y, y luego pues el cuerpo llegó hasta cierto momento en que ya gasté demasiada de esa energía disponible y luego cuando tú ya le has quitado tanto, volver a recuperar a cierta edad es más mm, difícil. ¿Por qué? Porque hay un cambio hormonal. ¿Sí? Ya no es lo mismo tú recuperarte en tus 30 de un desgaste grande, que te lo puede generar además un estrés por mil motivos, porque trabajas demasiado, porque te trasnochas mucho, porque estás todo el tiempo en la mente, en la mente, en la mente, porque estás todo el tiempo sentada frente a un computador, o sea, hay un montón de cosas que ya sabemos que generan un extremo desgaste, ¿no? Porque no comes a tiempo, porque o dejas de comer, o mm, haces dietas extremas, o sea, un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces, ya cuando a ti te coge esa ida en bajada en los 40 o en los 50 es otra cosa, porque ya el cuerpo entró en otra etapa, ¿sí? mm, Como quieras que no, hay un cambio hormonal. Y es muy, muy lindo también porque es la forma en que el cuerpo te dice, mira, aquí es donde debiste haber hecho reservas para hacer estos tránsitos, porque luego, ¿qué sucede con los años? Que es evidente, es que el cuerpo ya no tiene la misma posibilidad, no tiene las mismas posibilidades, no es como que tampoco se te acabó todo, no, no estoy diciendo eso, pero digamos que ya recuperarte, por ejemplo, es lo como mm, el que le pasa a algunas, a muchas personas ya en la tercera edad, mm, ya recuperarte, por ejemplo, de una fractura va a ser más difícil, porque la disponibilidad de nutrientes y de esa fuerza y del colágeno y de un montón de elementos que el cuerpo necesita para recuperarse, pues va a ser un poco menor o va a ser menor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el cuerpo también ha tenido un desgaste natural, ujú, ¿sí? ujú, Es eso. Más los otros desgastes no naturales que nosotros le hacemos, ¿no? ujú. Entonces, A los que nos entonces, exponemos. sí, 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 eso es como parte también del viaje humano. Y mira que lo que yo he aprendido y lo que más he aprendido es a tener paciencia y compasión conmigo misma, porque no, no existen, no existe otro método, ¿sí? Tú puedes querer muchas cosas, Mm, pero como mucho es de la mente, mucho viene mm, de nuestra mente, de la creación también de la relación de nuestras emociones, de nuestras heridas, de lo que venimos a veces cargando, pues hay que ser compasivas. mm, Entonces, eso es como lo más lindo, vamos, porque mira, la energía femenina, y eso es algo que yo todavía no te podría decir cómo hablarte como una experta, esto es la energía femenina, no, te puedo hablar un poco desde lo que yo he sentido, creo que la energía femenina además es difícil definirla. eh, Porque hay cosas que ponerlas en palabras es complejo, ¿no? Pero te diría lo que yo he sentido esto, por ejemplo, yo vengo de tener mucha energía masculina, me crió un hombre, mi papá, entonces mm, a mí me enseñaron a ser muy como independiente, a estar muy productiva todo el tiempo, a estar muy en la mente también, a ser mm, muy mental y a ser muy práctica desde la mente y a vincularme lo menos posible emocionalmente. Entonces, ahora entiendo, ¿no? Puedo ver ese tránsito que tuve entre comprender que venía de mi energía masculina a abrirme a la energía femenina, afortunadamente. Y es que, mira, la energía femenina nos permite eh, ser vulnerables. Y eso mm, es algo que ahora nadie quiere mm, y que todos rechazamos, o sea, con tanto temor y con tanta, o sea, estamos viviendo un momento de la sociedad, de las construcciones sociales, socioeconómicas, como lo queramos poner,
en que la vulnerabilidad no sirve porque te come, ¿no? Esto es como un poco una versión de una selva, mm, de una selva humana, ¿no? Es como no ser vulnerable, no te va a traer posibilidades de nada, ¿no? Porque no vas a ser agresivo económicamente mm, o no vas a ser un ganador o una ganadora. Y lo que le mm, pasa a muchas mujeres que se niegan a conectar con su energía femenina y a entrar un montón en la masculina es que pues el útero te va a hacer saber que no. Entonces, ¿qué le mm, pasa a muchas de estas mujeres a veces? No a todas, ¿no? Porque pues a veces hay otras que permiten otros elementos en su vida. mm, Pues sí, puede haber venir quistes, procesos en los que terminas perdiendo también tu útero, porque pues ya mm, de pronto hay hemorragias súper fuertes o hay muchos miomas, etcétera. Entonces, la energía femenina es, mi sensación frente a eso es que es súper mm, blandita, sí tiene miedo, pero lo reconoce y le da un lugar, ¿no? En vez de ujú. esconderlo y en vez de. Avergonzarse. Exacto, Mm, exacto, esa es la palabra, en vez de sentir miedo a que los otros te reconozcan esos miedos, es como exponerlos y mm, sacarlos. ujú. Y mira, no hay nada más sanador, no hay nada más de las cosas, o sí, bueno, habrá cosas más sanadoras, pero esto es increíblemente sanador. Cuando Sí. tú puedes contarlo, decir, mira, siento esto, siento temor de esto, siento vergüenza de esto, me duele esto, en realidad quiero ser amada de esta manera, pero esto no es lo que la sociedad está diciendo. Ahora la gente no quiere amar o Mm. no sabemos amar, ¿no? Bueno, el O humano. tampoco lo sabemos pedir, ¿no? Porque es como que nosotras nos exponemos o nos ponemos en unas situaciones donde no son lo que queremos, pero pues es que peor es nada. Yo siempre he dicho, peor es nada. Peor es la soledad, peor es tener que hacer ese trabajo sola de la terapia. Es peor es nada. Y no la pasamos en el Sí, peor es nada. Y entonces nos quedamos sí. infelices. Y hay un montón de contratos sociales muy fuertes frente Es a que lo sí, que es que el debería peor es ser. nada es un contrato social. El peor es Sí. nada es un contrato social que firmamos y nunca nos dijeron, así firmamos a ciegas, porque eso tenía una cantidad de letra chiquita. Sí, y porque mira, hay digamos, como una historia de la humanidad que obviamente viene marcada por muchas guerras, ¿no? Y Mm, muchas luchas también. No es lo mismo por decir Colombia ahora mm, que hace 100 años o 120 años, ¿no? Como que yo a veces pienso en la historia de las mujeres que me antecedieron, mi abuela, mis tías, eran otros momentos, otro contexto mm, socioeconómico, político, mental, religioso, o sea, todo ha cambiado un montón, ¿no? Y eso mm, también ha marcado un resto del rol de la mujer frente mm, a también a muchas cosas y también a la forma en que manejamos nuestra emocionalidad, ¿no? Hombres y mujeres. Pero mira que claramente es hermoso porque siento que la energía femenina tiene muchos lugares, muchas formas, mm, ¿no? Podría decir que la mujer que se queda en la casa queriendo ser ama de casa también, la que quiere salir a trabajar también. La energía femenina tiene muchas posibilidades, no tiene que ver directamente con estas decisiones o con estos ujú, formatos de vida, tiene más que ver con que tiene muchas versiones, ¿no? Como los arquetipos. Cuando hablamos ujú, de arquetipos, y por eso me gusta un montón, mujeres que corren con los lobos y eh, es como que ella nos ayudó a develar y a darnos la posibilidad de entender a través de cuentos ujú, todas estas posibilidades, inclusive animales, salvajes y naturales, ¿no? De todas las formas que puede tener energía femenina. mm, Comprenderla desde esos lugares es increíble. Entonces, bueno, todo esto de la energía femenina lo digo porque ahí es donde realmente también hay una parte interesante que todas necesitamos trabajar cuando queremos sanar temas hormonales, sino que llegar allá a ese lugar, pues es el camino, ¿no? sí, El camino largo. es doloroso. O sea, mirar de frente la sombra pesa, cuesta, pero es el trabajo. O sea, ese lo hacemos o nos quedamos en la misma realidad que nos incomoda. Juli, para finalizar, porque yo creo que aquí nos podríamos quedar días,
Una pregunta es, y yo creo que ya la has ido respondiendo con los últimos consejos, pero ¿qué mensaje, como un mensaje clave, una recomendación que te gustaría entregarle como a todos nuestras oyentes para fomentar esa salud hormonal y ese bienestar femenino de lo que estamos hablando? Que ya creo que les hemos dado varias pistas ahí, pero ¿qué recomendación nos podrías dejar a esa o adicional al trabajo de la mente? Listo. Mira, un tip así también muy lindo que a mí me gusta es que la respiración es como Mm, tomarse, aunque sea 10 minuticos al día, que uno haga unos breves ejercicios de respiración. Hay un libro que a mí me encanta, que también lo recomendé en estos días, que se llama El Tao de la Salud, la Larga Vida y la Sexualidad. Y ese libro tiene un apartado muy interesante sobre la respiración porque nos ayuda a entender por qué respirar bien. Y la mayoría no estamos respirando bien, la mayoría tenemos una fosa que está tapada por lo general. mm, Y resulta que por ahí empieza, por ahí la medicina china también te dice, mm, por ahí empieza la enfermedad, ya. O sea, sí. no es sino que tú respires bien y vas a estar bien. Esa es una clave para la mayoría de nosotros. Y respirar también con una conciencia de que tenemos un útero y hay Mm, un montón de información, eh, de emociones dentro de cada parte de nuestro cuerpo. mm, Poner las manitos en el útero, en el vientre, en los senos, en la vagina, hablarle a nuestras abuelas, a nuestras tías, ¿sabes? Como, creo que sanear los dolores, mm, los resentimientos y las mm, historias de dolor es muy importante, ¿sí? mm. Sanear no es hacernos las locas, sino sanear es Gracias por ponerlas. eso. Gracias por ese resaltado. Sí, ¿qué pasa con muchas mujeres? No, yo ya perdoné que, no sé, viví este abuso sexual y mi mamá estaba ahí. Y yo lo que podría decir ahí frente a eso es, eh, y ya no le dije nunca nada a mi mamá. Y yo digo, Mm, bueno, tal vez es una posibilidad, pero que mm, es importante explorar qué es lo que yo realmente siento frente a eso. Porque si yo soy una persona que todo lo acepta y sigo, ¿sabes? Me sigo tragando todas estas cosas y las estoy convirtiendo en enfermedad, pues no está tan bien. Pero tal vez si yo me siento, digo, no, si me da mucha rabia, si tengo mucha rabia y esa rabia tiene que tener un lugar. y Ahí, está bueno, ya permitida cada quien también. depende. Ahí está Súper permitidísimo, sana, porque es súper lindo lo que súper dices, sana. porque es como que realmente cuando uno tiene algún trauma o algo, entonces si uno tiene el trauma y ese trauma está involucrado con un personaje, entonces la solución es, no, básicamente tú, hazte la loca. No, no. Sanar el trauma no Y significa hacerme la loca. no, y sabes que cuando no somos, hay una parte ahí muy importante, por ejemplo, cuando te hablaba de la energía femenina y tiene que ver también con todo esto, cuando nosotras nos traicionamos y no somos leales a nuestra verdad, que normalmente como vivimos con contratos sociales tan fuertes desde muchos lugares, tendemos a no ser honestas con nosotras y Mm, tendemos a estar traicionando la verdad de nuestra alma, ¿sí? Nuestra alma está muy enredada en general, con un montón de mm, distracciones, desde la afuera, desde lo material, desde qué voy a hacer, lo que mi familia espera de mí, bueno, un montón de cosas. Que eso no es juzgable, sino que es lo que realmente a muchos nos falta es sentarnos a ver realmente mi alma, ¿qué? ¿A qué mm, vine acá? Voy a dedicar mm, toda una existencia que me regalaron, me dieron el regalo de estar aquí en este plano con todas sus cosas, lo que sea. De todas maneras, es una experiencia maravillosa. Y yo la voy a invertir en esto, en una mm, mentira, o la mm, voy a invertir en mi posibilidad más honesta de ser. mm, Entonces, eso también, ¿no? Como explorar nuestras emociones frente a nuestras heridas y a nuestros, a, a- a lo que nos, a lo que haya sido traumático también, ¿no? Desde mm, cualquier lugar. El trauma no tiene que ser el trauma más horrible. El trauma mm, pueden ser unas experiencias a veces muy pequeñas. eh, por ejemplo, como no saber poner límites en muchos momentos, por ejemplo, nomás con la familia, que es como un mm, primer lugar donde sé que muchas tenemos también tristezas y dolores, ¿no? Entonces, no tiene que ser nada tan grave, pero no sé, me hicieron bullying toda la vida en mi mm, familia, de una cosa o de la otra, de cualquier boba, porque era muy natural.
todavía es muy natural en muchas familias hacer bullying. Ujú, Yo no lo considero normal, a mí me parece que eso es como, no sé, abusivo, ¿no? Como que mm, no todos estamos diseñados para hacer bullying y recibir bullying. ujú, A ver, ¿no? No creo que sea lo natural, mejor dicho. mm, Es más una cosa de la sociedad. Y luego, mira, otro tip, digamos, importante para la salud hormonal es conectar nuestra experiencia también con nuestra experiencia física, ¿no? Y de la relación que estamos creando con nuestro cuerpo, por ejemplo, al sentarnos a comer, mm, al irnos a bañar, al ir a dormir, al relacionarnos con los demás, con una experiencia espiritual, ¿sí? Con un mm, camino espiritual. A medida que pasan los años, voy reafirmando que sin duda es la fe, es la clave también mm. de todo. Y la fe no es para decir, ay, no, Dios, ¿cómo dicen? Dios obrará, Dios verá. Proveerá, proveerá. Eso. Sí, Dios proveerá. No, no, espérate. Sí, en parte está linda la versión de la fe en la que tú sabes que sí Mm, hay una divinidad y hay una energía que nos mm, sostiene. Pero eso no hace, así tampoco no te va a tirar un mercado desde el cielo, ¿no? no, Entonces, ni te va a hacer el trabajo de quitarte el quiste mágicamente mm. así nomás, ¿no? Hay que poner también de nuestra parte, ¿no? Hacer el Pero sin trabajo. duda hacer el trabajo, ¿sí? Pero sin duda, sí siento que creer es cuando tú le das fuerza también a tu mente, ¿no? Y a tu corazón. Y tú también refuerzas una relación en que unes muchas dimensiones de tu ser, que es lo que debería suceder también, ¿no? Mira que hay también otros libros y hay personas que quieren profundizar un poquito más. Yo no soy, bueno, no me considero alguien de ninguna creencia particular. Hay algunas creencias que me gustan, varias cosas de diferentes Ujú, creencias, y creo que también es un lugar muy respetable. Hay un libro que se llama Anatomía del Espíritu. ujú, Es de una mujer que explora cómo ella tiene la experiencia de empezar a entender la energía mm, que tenemos, la energía de las manos, por ejemplo. mm, Y es muy lindo porque no te va a hablar, no habla de ni religiones ni nada, sino de esa relación como con tu espíritu, ujú, ¿sí? Con el espíritu de las cosas, porque todo tiene un espíritu y eso también es algo que las mujeres podemos comprender un poco más también desde este lugar, ¿no? sí, Porque es como hay una conexión muy útero, muy vagina, útero, corazón, mente, conciencia, ¿no? Los hombres también, pero cuesta mm, un poquito más. Pero nosotras tenemos eso mucho más. El útero nos facilita, ¿no? Nos mm, facilita el diálogo con el espíritu. mm. Entonces, esos serían como unos tips básicos, fáciles, Súper. Sí, súper sencillitos. fácil, no El mentiras. trabajo, lo que me encanta es eso, o sea, al final todo se conecta, es para ese trabajo en nosotros mismos, ¿me entiendes? O sea, todo está a nuestro servicio, pero en la medida en que hagamos el trabajo. Lo que tú dijiste ahora en una parte de esta conversación fue, yo me puedo estar comiendo la comida más saludable, más hermosa, más orgánica, con un estado mental completamente perturbado y los nutrientes no funcionan. Y puedo quizá, no lo justifico, pero puedo quizá estarme comiendo algo no tan chévere, no tan calificado dentro de lo saludable y tener una mente completamente limpia y tranquila y la reacción también es otra. O sea, la energía también que se está manejando es otra. Total, Entonces, total, ¿cómo trabajamos la mente? Pues es que hay que hacer el trabajo. ¿Cómo podemos trabajar nuestra salud? Haciendo el trabajo de nuestra mente, de nuestras emociones. Y me encanta que se haya tornado de alguna manera para invitarnos a hacer ese trabajo, que es que no debería posponerse, porque es muy fácil buscar culpables, es muy fácil estar buscando salvadores y salvadoras, es muy fácil quedarse en el mismo lugar sin explorar todas las herramientas que tenemos, como decías ahora,
hay una creencia, hay digamos que un soporte y uno se refugia en una energía espiritual, como quieran llamarla, pero tiene que haber un trabajo. Y yo siempre les digo como que ese llamado a la conciencia, el despertar la conciencia, no es ese momento de, ay, todo empieza a ser bonito, no. El despertar la conciencia implica mucho trabajo, muchísimo trabajo. Mira, lo que yo te diría al final de todo eso es que totalmente de acuerdo y lo importante es una palabra muy sencilla, pero para mí ahí se resume, es que todo lo que tú intentas hacerlo todo en tu vida con la mayor alegría posible. Mm, Yo te diría que las personas más sanas que yo he visto en general son las personas más felices y agradecidas con su vida, mm, las que tienden a ver el vacío, el vaso lleno y no medio vacío, ¿sí? mm, Y es, mm, claro que es difícil. Hay personas que vienen con ese chip ya de mm, alguna manera, viene en su personalidad. Hay otros que nos toca trabajarlo mm. y trabajarlo y trabajarlo y estar haciendo el trabajo todos los días. Pero lo que tú Pintar el dices, si yo vaso. me siento llenar el vaso como sea, porque si tú te sientas a comer, y lo sé, o sea, lo sé por un montón de cosas que he visto y escuchado y de primera mano, ¿no? Si tú te sientas a comer una hamburguesa con Coca-Cola, pero te sientas amargada, no sé qué, quejándote, un diálogo interno, vas a pensar, no, esto me va a caer mal, esto es malo, esto no sé qué, pues difícil. Y lo Mm, mismo te pasa con la comida orgánica, o sea, es mm, como con la comida más sana, más saludable, eh, porque mira, el alimento es sagrado, como sea. El alimento es sagrado, el momento del alimento es sagrado y eso es algo que también hemos olvidado, sí. el rito que debería ser la vida, y eso es lo que yo admiro un montón de las filosofías orientales, Mm, porque ellos tienen ritos para todo, porque todo en la vida para ellos originalmente ha sido un rito, el rito mm, de sentarte a tomar el té, el rito que implica que tú te tomas el tiempo, es todo mm. tiene, porque estás en Haces el la presente, pausa. exacto, porque tú estás conectado, o sea, tú estás conectando tu ser, se está comunicando Mm, desde todos los lugares con esa taza, con esa mm, preparación, con lo que estás poniendo en ese momento en tu cuerpo, ¿no? mm, Sí, así debería en lo posible ser para todo, amigo. mm. Gracias porque No, tengo gracias. agua, por el baño, por este cuerpo, o sea, Sí. ¿sabes? Y sí, es verdad, deberíamos estar muy agradecidos en realidad todos los días de nuestra vida, Ujú, mm. porque sí, Porque estamos somos respirando. afortunados. Mientras Sí, respiremos, yo siempre le digo a la gente, mientras tengan la oportunidad, o sea, mientras todavía esté pasando aire fácilmente y ustedes puedan tener la capacidad y la conciencia, mientras estemos respirando, hay tiempo de hacer el trabajo. Hay tiempo. bien, Tenemos bien, todavía una sí. oportunidad. Juli, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes que todavía no te conozcan, pero creo que ya te conocen? Mira, arroba botica de luna, Ajá. boticas con B larga, ¿no? Ujú. Todo pegado en Instagram. Esas son las redes que por ahora tengo. Más adelante va a haber página web, pero por Súper. ahorita Instagram. Sí. Súper, gracias. Ahora también decía Juli de la respiración, pues yo soy profesora de yoga y estamos empezando precisamente esta semana una membresía de yoga, donde es eso, es aprender a respirar, aprender a hacerlo simple, que ¿cómo se dice? El hábito o la práctica, les escribía en estos días que el verbo de práctica es practicar. Entonces no significa el tiempo que yo involucro en hacer algo específicamente, sino la constancia en que yo lo hago a lo largo de mi vida, lo que hace el cambio. Entonces yo creo que con todas estas herramientas que nos invitas a hacer es precisamente eso. La constancia no es como que me voy a sentar hoy solamente a pensar y a solucionar y a trabajar mi mente, sino es como cada momento de mi vida, de mi día, puedo sacar un espacio, una pausa para escucharme, una pausa para quizá tomarme el té o el alimento y abrir ese espacio de tranquilidad para trabajar la mente. Muchísimas gracias, Juli. Como siempre, muy, muy agradecida. Muy lindos estos temas y yo siempre sé que podemos cortar mucha tela de toda esta información y espero que a todos les sirva muchísimo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en un próximo episodio.
Bye. Gracias, Dorita. Chao.